Saludos a todos y bienvenidos a este espacio. El día de hoy es un día feliz. Estamos contentos en este espacio. Yo sé que ustedes también lo están. Y estamos todos a la expectativa. Estamos todos a la expectativa por lo que va a ocurrir en nuestro país. Pero no solamente en las próximas horas o días, sino en los próximos años. La reconstrucción de Venezuela. De eso vamos a hablar en este capítulo, en el cual vamos a revisar al detalle un manifiesto. María Corina Machado ha emitido un manifiesto que nos ha pedido a todos los venezolanos que leamos, que compartamos, que interioricemos, pero sobre todo que lo hagamos nuestro. Hay algunos textos que son para convencer, hay otros textos que son para inspirar, pero hay otros textos, y acá es donde tenemos este que les voy a hablar el día de hoy, que vienen a recordarnos lo que somos, que vienen a recordarnos nuestro lugar de origen y a lo que estamos destinados a hacer. Y sobre todo los grandes esfuerzos que están por venir, para tener una Venezuela próspera, libre, pujante, distinta a lo que hemos tenido no solo en estos últimos 26 años de dictadura en Venezuela, sino también en el pasado, donde las cosas tampoco se hicieron bien, y eso fue el motivo que nos trajo a este terrible presente que tenemos el día de hoy. Sin más que dilatar esto, les voy a leer un poco de qué trata este manifiesto, que tiene dos cosas. Por un lado, una declaración de intenciones, es decir, es una mirada clara de lo que somos como país, de lo que nos enfrentamos como sociedad y de cómo tenemos que hacerlo, de cuál tiene que ser nuestro ánimo y nuestro espíritu para dar ese último paso que nos falta para reconquistar la libertad de Venezuela. Pero por otro lado también es la base de esta gran casa que entre todos vamos a reconstruir, que se llama Venezuela y que sin lugar a dudas nos necesita hoy más unidos que nunca. Y esto es un proyecto país. Tenemos la intención de salir de la dictadura, pero también tenemos el proyecto para reconstruir a nuestra nación desde sus bases. Entonces empecemos por el preámbulo, que se los voy a leer, y luego a partir de acá iremos desarrollando cada uno de los puntos al respecto. Manifiesto de libertad. Es el deber sagrado de los venezolanos valientes alzarnos cuando nuestras voces han sido silenciadas, nuestra dignidad negada y nuestra libertad encadenada por la tiranía. Aquí el mensaje es muy claro y es muy directo. Luchar por nuestra libertad ya no es una opción. La libertad, los derechos humanos, el derecho a vivir mejor no es una opción, no es un derecho. Es un deber. El manifiesto lo deja muy claro de entrada. Tenemos el deber de ser valientes ante lo que viene. Nosotros, los ciudadanos de Venezuela, no apelamos al poder ni al privilegio, sino a los derechos eternos que han sido otorgados a todo ser humano. De este fundamento nace la verdad. Ningún gobernante, facción o fuerza tiránica puede dictar lo que es nuestro por derecho: la libertad. Este segundo punto también es trascendental porque nos deja claro que antes del Estado viene el individuo y que mucho antes de la creación del Estado viene el derecho de todos los individuos a ser libres. La dignidad es el catalizador que elevará nuevamente los corazones y las mentes de los venezolanos. Inspirará la esperanza y creará un nuevo mundo donde nuestro pueblo se alzará desde esta oscura era de opresión con una sola misión inquebrantable: la libertad. La dignidad como catalizador. Esa dignidad que el chavismo nos ha intentado arrebatar durante más de 26 años, intentando someternos a un modelo de esclavos, un modelo que acaba por completo la economía, que pone a los venezolanos a pasar hambre y luego trata de coaccionarte y de convencerte a hacer lo que tú no quieres hacer a cambio de una bolsa de comida. Esa dignidad que nos intentan arrebatar cuando tratan de obligarte a hacer lo que ellos quieren a cambio de prestarte un lugar donde vivir, porque no dan títulos de propiedad ni siquiera de las casas que ellos mismos construyen dentro de la misión vivienda. La dignidad del adulto mayor, la dignidad de nuestros pensionados, la dignidad del sector público, la dignidad también de los militares de bien que siguen intentando ejercer su profesión y no pueden hacerlo porque el chavismo se ha dedicado a socavar moralmente las bases de una institución que debería ser un orgullo para el país, pero hoy en día no lo es.
Porque en una república libre, el único soberano es el pueblo. Porque nuestra soberanía popular y nacional es inalienable. Y porque los venezolanos sabemos que la libertad debe defenderse cada día. No hay lugar para el miedo. El ciudadano como centro de la propuesta y la valentía como motor para salir de la dictadura y para poder vivir finalmente libres como nos lo merecemos. Por todo ello, volveremos a levantar una sociedad libre en la cual el gobierno sirva a sus ciudadanos y el propósito supremo del Estado sea salvaguardar los derechos naturales de todos los venezolanos. Modelo claro de país al que estamos apuntando. Un Estado pequeño, una sociedad civil fuerte. El venezolano como centro de la política nacional, el venezolano como centro del ejercicio de los deberes y de los derechos dentro de Venezuela. Una Venezuela realmente libre. Y el llamado a la acción, la última línea del prólogo. Ha llegado la hora de que cada familia venezolana vuelva a estar unida por siempre en su propia tierra. Nos conecta con la lucha por la libertad, que es lo que viene en el cortísimo plazo, pero también nos conecta con ese sueño futuro de una Venezuela en la cual los abuelos no tengan que estar viendo crecer a sus nietos por una pantalla, en la cual los amigos no tengan que estar celebrando cumpleaños a la distancia, en la cual cualquier venezolano, sin importar el lugar del mundo donde esté, tenga la tranquilidad de que siempre tendrá un hogar al cual volver y que va a poder reunificar a su familia. Porque la migración, porque la diáspora no es un simple número para los venezolanos y todos ustedes que nos están viendo lo saben. Más de 9 millones de venezolanos han tenido que salir de su país, la inmensa mayoría de ellos de manera obligada debido a la crisis profunda que tenemos en nuestra tierra. Y estos más de 9 millones de venezolanos no son una simple cifra. Son familias, son amistades, son vínculos y son sueños que han sido rotos y han sido se han intentado destruir por parte de la dictadura. Así que este manifiesto termina su preámbulo de esta manera con una declaración de intenciones, como les digo, clara. Salir de la dictadura y reconstruir a Venezuela. Y parte de la reconstrucción de Venezuela pasa por la reunificación del país, de los que están afuera y de los que están adentro. Y ahora entramos de cabeza en el manifiesto. Lo primero que surge es la parte de que Venezuela va a renacer. Y le cito textualmente: el porvenir pertenece a los valientes, un país fénix. Una nueva Venezuela emerge como un ave fénix. Esta primera parte no está escrita para describir circunstancias, lo que viene, proyecto país. Está escrito para que estemos absolutamente claros de que el siguiente paso en el resurgir de Venezuela tiene que ver con su gente. Tiene que ver con la valentía que tenemos que tener para cuando llegue el día D, a la hora H, para hacer lo que nos toque, para hacer lo que el liderazgo encarnado por el presidente electo Edmundo González Urrutia y la líder nacional María Corina Machado nos indiquen. También es una declaración de lo que está sucediendo a día de hoy. Hoy tenemos un régimen que se está cayendo a pedazos, que está en su fase terminal. Ustedes que nos están viendo lo saben, aunque a veces cueste creerlo, porque son más de 26 años en esta tragedia. Ellos también lo saben. Nicolás Maduro y todos los voceros del chavismo, las últimas semanas, y se ha intensificado los últimos días, se han dedicado a pedirle a la administración de Estados Unidos, pedirle a Donald Trump y a sus enviados reuniones, pedirles que por favor los deje tranquilos, ofrecerles cosas. Maduro, que todo el tiempo se llena la boca diciendo que Estados Unidos quiere intervenir, actuar en Venezuela únicamente por su petróleo, pues se han filtrado documentos y conversaciones en las cuales es el mismo chavismo el que le ofrece a Estados Unidos romper relaciones con sus socios actuales, China, Rusia, Irán, etcétera, para que Estados Unidos tenga privilegios sobre el petróleo venezolano. Maduro, el mismo que se ha llenado la boca cientos de veces diciendo que de ahí no lo saca nadie, que por las buenas o por las malas ellos se quedan, que ellos están preparados para cualquier escenario, que lo vayan a buscar. Ha demostrado ser muy valiente contra el indefenso, contra usted que nos está viendo, contra la población desarmada, pero a la primera de cambio, que se organizó,
se ejecutó y se ha avanzado en un operativo contra el narcotráfico en la región y que Estados Unidos ha movilizado recursos, tropas, barcos, aviones al Caribe, el discurso lo cambiaron por completo. Ahora es su excelentísimo Donald Trump, ahora es vamos a hablar, ahora es por favor paz, ahora es nosotros no queremos guerra, ahora es nosotros amamos a Estados Unidos, amamos a la gente de Estados Unidos, amamos al gobierno de Estados Unidos. Ese es el mensaje que Maduro dice pública y privadamente los últimos días. Y esto es una muestra más que evidente de la debilidad que tienen. Lo último que sucedió en las pasadas horas, en los pasados días, que filtró el New York Times en las pasadas horas, es que Maduro le hizo una propuesta formal a la administración de Donald Trump. Y la propuesta era que le dieran 2 años para él entregar el poder de manera ordenada. No solamente Trump le respondió que no le iba a dar ningunos 2 años para entregar esto de manera ordenada, sino que en paralelo ya el secretario de Estado Marco Rubio anunció que los van a declarar como organización terrorista, no al Tren de Aragua, que ya lo habían hecho, al Cartel de los Soles en cabeza de Nicolás Maduro, sino que además autorizaron a la CIA a tener operaciones encubiertas dentro de Venezuela. Esa es la respuesta de Estados Unidos. Es decir, para ustedes que nos están viendo y para que no caigan en el aparato de desinformación de la dictadura, no es que la administración norteamericana tenga cerradas las puertas a una negociación. Es que han dejado muy claro que la única negociación posible es la que le devuelva la libertad y la democracia a los venezolanos. Por cierto, por la cual nosotros salimos por millones a votar masivamente el pasado 28 de julio y el chavismo decidió robarse los resultados, decidió cerrarle esa puerta a los venezolanos de resolver los problemas internos de manera pacífica. Y ahora que se ven literalmente o prácticamente con la soga al cuello o con los ganchos muy cerca, ahora sí están buscando cualquier forma que les permita salvarse ellos, porque a ellos no les interesan los venezolanos, lo han demostrado históricamente, a ellos les interesa es ellos mismos. Entonces, el manifiesto empieza por acá, empieza por mostrarnos en lo que estamos, cómo se está cayendo este régimen que ha oprimido a los venezolanos durante tantos años y que necesitamos valentía para este momento clave y para las horas y días que están por venir. También tiene algo de poético que hablemos de Venezuela y hagamos ese símil con ese animal mitológico que es el fénix. Porque Venezuela, la verdad, es que está en pausa. Es una Venezuela muy golpeada, sí, todos ustedes lo saben. Es una Venezuela con un profundo dolor en su corazón, porque nos han separado, porque nos han empobrecido, porque nos han intentado quitar la dignidad, porque nos han quitado la libertad, porque meten preso y le condenan a cárcel por 30 años a personas solamente por mandar una nota de voz por WhatsApp. Todo eso es verdad, pero también es una Venezuela que en el momento menos esperado y cuando llegue ese momento todos nos daremos cuenta, va a poder resurgir como el ave fénix. No solamente para conquistar la libertad, sino también para recuperar a toda una nación. Y de eso también habla el manifiesto. El siguiente bloque tiene que ver con la dignidad. Colocar la dignidad como principio rector de todo lo que viene adelante. Una de las cosas que el chavismo se ha dedicado a destruir en estos 26 años ha sido la dignidad del venezolano. Y esto se ve en distintos aspectos del día a día. Se ve con el tema de la comida. Te empobrecen, te hacen pasar hambre y después te quieren doblegar con una bolsa de comida. Se ve con el tema de los puestos públicos. Acabaron con la meritocracia. Acabaron con los profesionales de carrera. Cambian la profesionalidad, el buen desempeño, la meritocracia por lealtad. Y eso también va en contra de la dignidad de los venezolanos. Se ve en el tema de la vivienda, se ve en el tema de los servicios públicos, las bombonas de gas, los cortes de luz, la educación, absolutamente todo el sistema del chavismo está hecho para 2 cosas: dominación y enriquecerse. Y la dominación pasa por doblegar a los venezolanos. Y la forma que ellos han intentado constantemente para doblegar a los venezolanos ha sido pisotear su dignidad. Luego tenemos unos mensajes claves también en esta parte. El manifiesto sostiene que
La recuperación de Venezuela debe venir desde el individuo. No solo desde el Estado, no desde el partido político. Debe venir desde el individuo, desde la creatividad, desde el emprendimiento y evidentemente también desde los valores que nos hacen grandes como sociedad. Y esto es un cambio y un giro de 180 grados en nuestro esquema. No solamente en este esquema de 26 años de dictadura, sino en nuestro esquema como sociedad. Esto de poner al venezolano en el centro, de poner sus talentos, de premiar la meritocracia, de premiar la honestidad, de premiar el emprendimiento, de que el Estado esté al servicio del venezolano y no al revés, de que el Estado ayude al venezolano a desarrollar sus talentos y no se los corte, de que el Estado ayude al venezolano a emprender y a aspirar a ser cada día mejor, a tener sueños cada vez más grandes. Un Estado pequeño frente a un ciudadano que es dueño de su vida, de su destino, de su dinero, de su trabajo y de su propiedad. El siguiente bloque tiene que ver con la libertad individual desde el momento de tu nacimiento. Todo venezolano nace libre. Esto está conectado con lo anterior. Porque si nosotros entendemos que a mí la libertad no me la da ningún Estado, que mi libertad es previa a la constitución del Estado, que el Estado no puede someterme a mí a cambio de una bolsa de comida, a cambio de una vivienda, a cambio de una beca escolar, a cambio de una misión, una ayuda, un bono. Ahí, en ese momento, el venezolano va no solamente a entender que está por encima de cualquier gobernante, porque esto aplica a Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, aplica a María Corina Machado, aplica a cualquier gobernante que venga después en democracia. No puede haber nadie, absolutamente nadie, que esté por encima de usted. No lo puede haber. Tenemos que ser todos iguales ante la ley, sin duda alguna, sin lugar a dudas. Pero tampoco puede haber alguien que utilice el poder del Estado para someterlo. La libertad viene de uno, nace con uno, nacemos con ella. Y por eso no podemos regalársela a nadie. Y cuando la recuperemos, un punto de partida clave, trascendental, es que nunca más, ninguna persona utilizando el poder del Estado se ponga por encima de ningún venezolano. Y esto lo deja muy claro el manifiesto. Y eso también es un cambio de chip, es un cambio de paradigma. Porque hasta el día de hoy, en dictadura, pero también en democracia, lamentablemente, el Estado estuvo por encima del ciudadano. Luego entramos quizá en la parte más técnica del manifiesto, que tiene que ver con la recuperación económica de Venezuela. Sin duda alguna, es la parte más técnica, porque estamos hablando de un manifiesto para refundar nuestra república, porque también es uno de los temas más importantes y que le toca más de cerca a todos los venezolanos. Entonces, me permito leerles algunos de los puntos más importantes del manifiesto, porque me parece trascendental que conversemos acerca de ello. La propiedad es un derecho natural. Lo que usted compre con su dinero, producto de su trabajo y de su esfuerzo, es suyo. Nadie tiene el derecho de quitárselo. Nadie. Ni un militar, ni la jefa del CLAP, ni el jefe de calle, ni un ministro, ni un presidente. Nadie. El fruto de su trabajo es suyo y el respeto a la propiedad es indispensable. Les digo más, porque lo hemos conversado. María Corina ha sido muy clara de esto y los voceros del Comando con Venezuela han sido muy claros con esto y el presidente electo, Edmundo González Urrutia, ha sido muy claro con esto. Incluso otros modelos de propiedad que se dieron en función de la necesidad en estos 26 años tienen que pasar a ser propiedad privada. Usted que con mucho esfuerzo construyó su casa, usted tiene que poder tener un título de propiedad de su vivienda. Usted que fue adjudicatario de una misión vivienda,
después de que el 90% del dinero se perdió, pero ese 10% que se ejecutaron y usted está viviendo en una misión vivienda, eso tiene que ser suyo. Usted tiene que tener un título de propiedad de su vivienda para que usted le pueda invertir, para que usted se la pueda dar a sus hijos, para que sea suya de verdad. Porque esto no se trata de cambiar un gobernante con una camisa roja por uno con una camisa azul y que las cosas sigan exactamente igual. Esto se trata de refundar al país. Y eso pasa porque ningún venezolano se sienta dependiente del Estado. Y ningún venezolano, producto de esa dependencia, vuelva a ser oprimido o sometido por el Estado, independientemente de quién gobierne nuestro país. El Estado debe dejar de intervenir donde no debe. Otra vez lo mismo. En todos los estudios que se han hecho de organismos internacionales, como Transparencia Venezuela, por ejemplo, el Estado venezolano a todos sus niveles interviene en absolutamente todo. El Estado venezolano es dueño de empresas que hacen celulares, es dueño de empresas que ensamblan carros, es dueño de prostíbulos. El Estado venezolano se mete en la Federación Venezolana de Fútbol, colocando testaferros de los enchufados del régimen, testaferros de los altos cargos en puestos dentro de la Federación Venezolana de Fútbol y otras federaciones deportivas. El Estado venezolano se mete en la organización de conciertos dentro del país, se mete en la cultura, se mete en la educación, se mete en absolutamente todo, se mete en la religión. Nosotros queremos que los venezolanos desarrollen libremente su vida y que el Estado se encargue de las cosas importantes, como por ejemplo seguridad ciudadana y seguridad territorial, que hoy no se están encargando. Porque a nivel de seguridad ciudadana el Estado venezolano está más pendiente de la matraca y de la extorsión que de proteger al venezolano de a pie de los grupos delincuenciales. Y a nivel de seguridad de Estado tampoco. Porque todo ese cuento de las milicias y de la protección territorial y de la invasión y de no sé qué, si tenemos 26 años invadidos por Irán, por Cuba, por China, por Rusia, por grupos irregulares, por guerrilla, por narcotráfico, ¿de qué seguridad territorial me están hablando? A eso debe dedicarse el Estado. No a estar pendiente de quién juega o quién no juega un amistoso internacional. No estar pendiente de qué bares abren o qué bares cierran hasta qué hora. No estar pendiente de hacer o no hacer un celular. ¿Por qué eso les interesa? Primero, volvemos a lo mismo. Para enriquecerse y para mantenerse en el poder. ¿Cómo se enriquecen? Corrupción. Mientras más empresas tienen, más dinero roban. ¿Cómo eso los ayuda a mantenerse en el poder? Dominación y sometimiento. Ellos quieren estar en la mayor cantidad de áreas de su vida, de la vida de los venezolanos. La prosperidad viene de la libertad económica. Aquí María Corina no se esconde, pone sobre la mesa lo que para ella es el modelo que nos va a sacar adelante como país, hablando en términos económicos. Yo lo comparto. No necesariamente los que nos estén viendo lo compartan. La inmensa mayoría del país lo compartimos, porque además venimos de este experimento fracasado, que además venía de algo anterior, más suave, pero parecido, en el cual el Estado es dueño de todo. Si el Estado es dueño de todo y el Estado lo controla todo, y el Estado no tiene contrapesos dentro de la sociedad civil, pues eso a la larga lo que hace es que dependas de la voluntad y de los buenos valores del político o los políticos de turno. Entonces, para no depender de que el 100% de los políticos que dirijan el destino de nuestro país más adelante sean honestos, transparentes y no sean corruptos, pues lo mejor es que de una vez definamos unas reglas del juego en el cual los políticos tengan poco acceso a recursos y los recursos que tenga el Estado sean para las cosas trascendentales del Estado y no para el surgimiento económico de los venezolanos. Porque además eso
también nos coloca en el papel que hay que apostar, hay que creer, hay que confiar en el venezolano, porque el venezolano puede hacerlo. Porque un maestro venezolano que hoy gana menos de $1 al mes, evidentemente está dando clases, es por vocación, no porque eso sea lo que le llene el bolsillo. Estos maestros venezolanos salen a vender ropa, a vender chucherías, se rebuscan. Eso en un país normal, decente, no va a ser un rebusque por debajo. Primero, van a ganar bien lo que se merecen haciendo una de las tareas más nobles y más importantes para el futuro de la nación, que es educar a nuestros niños. Pero dos, también, si quieren emprender otros negocios alrededor de la educación o no, van a poder hacerlo y van a poder ganar bien. Y eso también le va a traer beneficios al Estado. Venezuela debe liberar las empresas estatales. Estuve comentándolo con la cantidad de empresas que Venezuela tiene en todo el territorio. El Estado venezolano posee en todo el territorio, a todos los niveles, porque siempre nos quedamos con las más grandes. Que por cierto, son ejemplos muy claros de cómo la destrucción de los corruptos afecta la vida diaria del venezolano. Esta gente expropió una empresa gigante de producción de alimentos en Venezuela, que era agroisleña, yo no sé si ustedes lo recuerdan, la volvió agropatria, se robaron todo lo que podían robarse y la quebraron. Y en Venezuela hemos tenido crisis de alimentos. Esta gente estatizó la electricidad, Servicio Eléctrico Nacional, y hemos tenido y tenemos crisis eléctrica en Venezuela. Y así, con todo lo que tocan. La joya de la corona, PDVSA, la mayor empresa estatal del país. Nosotros tenemos que pasar, y esto lo ha dejado claro María Corina, Edmundo González Urrutia y los distintos voceros del comando, tenemos que pasar a un modelo donde se compita, donde el negocio energético sea privado, más allá de PDVSA, el negocio energético sea privado, donde los mejores nacionales y extranjeros, porque también los venezolanos deberían poder competir en el negocio petrolero venezolano, donde los mejores compitan y quienes mejor lo hagan, quienes mejores beneficios le den a la nación, sean los que obtengan también los mejores resultados. No algo que por decreto domine el Estado, dominado por el político de turno, y que maneje las cuentas de PDVSA como si fuese su propia chequera o su propia caja chica. Eso no puede volver a pasar. Porque el problema de Venezuela no es el petróleo. El problema de Venezuela es que se roban el dinero que produce el petróleo. El problema de Venezuela es que destruyeron la industria petrolera. El problema de Venezuela son los corruptos, que ya sabemos que no son simplemente corruptos. Hay todo un aparataje criminal alrededor de esto, con un tema de narcotráfico, de terrorismo y un montón de cosas más que todos ustedes conocen. Entonces, que el Estado venezolano suelte el control de la productividad económica del país, empezando por las empresas que ya controla, empezando por la más grande que es PDVSA, es un punto clave y un punto de inflexión de lo que tenemos a ese futuro brillante al que estamos aspirando. El petróleo y el gas deben volver a la innovación ciudadana. Esto está asociado a lo que les comenté anteriormente. Abrirle las puertas a todos esos venezolanos brillantes que tienen ideas. Muchos de ellos se tuvieron que ir, otros permanecieron en Venezuela. Todos son súper valiosos y que tienen ideas para mejorar la industria petrolera, para mejorar el negocio del gas en Venezuela, para mejorar en general el negocio energético. Porque María Corina y el presidente electo Edmundo González Urrutia han sido muy claros de que Venezuela va a convertirse en el hub energético de las Américas. Y esto pasa por tener apertura, no por querer trabajar todo de puertas hacia adentro a oscuras. Político que no quiera transparencia y que no quiera apertura, lo que quiere es tener
oscuridad e impunidad para robarse el dinero. Dicho queda. Además, en esta área plantea distintos temas que son y que van a ser estratégicos para esta recuperación económica de Venezuela. Les leo algunos de ellos que me parecieron los más importantes. Inteligencia artificial, robótica, agroindustria de alta tecnología, turismo ecológico, minería responsable, defensa inteligente, lo que llaman fintech, que son todas estas nuevas industrias tecnológicas y financieras. Y todo esto enfocado, lo que a mí me parece la mayor declaración de intenciones en términos ya no de salir de la dictadura, que es un paso que yo estoy convencido que vamos a dar, sino de transformación del país, que el documento deja muy claro que el objetivo es triplicar la economía venezolana en 10 años. Triplicar la economía venezolana en 10 años. Luego tendremos el debate de si esto es posible, de si no. Nosotros hemos tenido en este espacio a distintos economistas de muy alto nivel que son miembros del equipo económico del presidente electo y de María Corina Machado, que nos han explicado cómo hacerlo. Pero ya de entrada, que tú te propongas una meta clara y que se la digas al país. En 10 años nosotros nos proponemos triplicar la economía de Venezuela. Significa que tú vas a hacer todo para que eso se dé. Y haciendo todo para que eso se dé, yo no tengo ninguna duda de que el país va a echar para adelante. Quizá no lo logras en 10 años, quizá lo logras en 15, pero lo vas a lograr. Y sobre todo desde el día 1 que entremos en democracia y que este plan empiece a ponerse en marcha, los venezolanos vamos a sentir el cambio, porque eso va a ser progresivo. Y todos los días vamos a estar, económicamente hablando, un poco mejor que el día anterior. Más allá de lo anímico, que ya ustedes saben, yo lo he dicho por acá, que nos tenemos que tomar un par de días para celebrar antes de... María Corina va a estar trabajando desde el día 1, no le va a dar tiempo ni a celebrar, pero nosotros sí. Ustedes que me están viendo y yo, nosotros tenemos que tomar un par de días para celebrar la caída de la dictadura venezolana. Y luego de ahí, el ánimo va a estar por las nubes. Nuestro espíritu va a estar por las nubes. Pero más allá de eso, en lo fáctico, en lo concreto, mes a mes, usted va a sentir que el dinero le alcanza para comprar más cosas. Y eventualmente el dinero le alcanzará para cubrir todas sus necesidades y para empezar a ahorrar. Y para meterse en crédito. Y para prosperar. Para ver a su familia prosperar, que es lo que todos queremos. Que es lo que cualquier venezolano que se quedó en Venezuela o que salió de Venezuela quiere. Prosperar él y que prosperen su familia, sus amigos, sus seres queridos. Y hacia allá vamos. Luego está el bloque de la libertad de expresión. Un país sin libertad de expresión, sin lugar a dudas, está sobreexpuesto a volver a la dictadura. Un país sin medios independientes, un país en el cual la sociedad no puede expresarse libremente, un país en el que le dan 30 años de cárcel a alguien por enviar una nota de WhatsApp criticando al corrupto que está en el poder, es un país con unas instituciones tan débiles que está destinado a caer nuevamente bajo un régimen totalitario. La libertad de expresión es clave. Es clave porque es lo que te da mantenimiento del sistema democrático en el tiempo. Poder tener voces que digan: epa, María Corina, fulanito se está robando los reales. Presidente, las calles están dañadas acá. Presidente, el gas no llega. María Corina, aquí hay una persona de tu partido político que me está extorsionando para agilizarme un título de propiedad. La libertad de expresión en un país como Venezuela es clave. Hagamos un pequeño recuento. En 26 años, el chavismo ha ido en contra de todas las libertades. Y una de las más importantes que más ha atacado es la libertad de expresión. Montaron todo un marco legal para perseguir al que piense distinto. Que empezó con la llamada Ley Resorte. Muchos de ustedes no recordarán, pero otros sí. Empezó a cerrar medios de comunicación. Algunos casos muy famosos como Radio Caracas o El Nacional. Empezó luego a comprar medios de comunicación, como hicieron con Globovisión o Últimas Noticias.
Empezó luego a censurar páginas web, a bloquear páginas web en Venezuela. Cerró emisoras de radio, más de 500 emisoras de radio cerradas. Fue por las redes sociales. A día de hoy, invierten decenas de miles de dólares todos los meses en granjas de bots, cuentas falsas, desinformación, difamación. A día de hoy, compran creadores de contenido. Amenazan a los creadores de contenido que no pueden comprar. Amenazan a periodistas, compran a periodistas. Y ya hemos llegado al punto que persiguen a cualquier venezolano que se exprese en contra de la tragedia que estamos viviendo. A cualquier venezolano que alce la voz para decir: tú, Nicolás Maduro, me robaste mi voto el 28 de julio. A cualquier venezolano que diga: yo quiero vivir en libertad, en democracia. Yo quiero que mis hijos no pasen hambre. Los persiguen y los meten presos. Si nosotros queremos una Venezuela distinta, tenemos que estar abiertos a la crítica. Los políticos tenemos que estar abiertos a la crítica. Los políticos debemos impulsar que haya disidencia, que luche por la verdad, que busque la verdad. Porque la única forma que tenemos de acabar con la corrupción es prevenirla. Y la forma de prevenirla es con libertad de expresión, que le informe a la gente lo que está pasando y que exponga a quienes se roben dinero de los venezolanos. Porque un dólar que un político corrupto le roba al país no es un dólar que está por ahí en una cuenta bancaria o en el aire. No. Eso es un dólar menos para escuelas. Es un dólar menos para programas de alimentación escolar. Es un dólar menos para pensiones. Es un dólar menos para medicina. Es un dólar menos para invertir en el sector productivo venezolano. Es un dólar menos para seguridad ciudadana. Es un dólar menos para pagarle a esas nuevas fuerzas armadas honestas que van a defender a los venezolanos. La corrupción en Venezuela mata. Y por otro lado, la libertad de expresión es el mayor escudo que tenemos los venezolanos contra la corrupción. Entonces, que la libertad de expresión esté plasmada en un manifiesto, a mí me parece tan importante, además tan valioso, que un político que va a llegar al poder. Porque Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela y ya se anunció que María Corina Machado va a ser la vicepresidenta de Venezuela. Todos los que estamos acá, tanto usted como yo, sabemos que el régimen de Nicolás Maduro va a caer, que nosotros vamos a avanzar hacia la democracia. Así que ellos van a hacer gobierno en Venezuela. Y que lo primero que digan es: quiero que los medios me digan lo que está pasando. Quiero que desvelen cualquier olla podrida que haya en el país, que la abran, que le muestren a los venezolanos todo lo que estamos haciendo mal. Eso es revelador, porque es una muestra clara de que cuando hablamos de la Venezuela decente, lo decimos de verdad, lo decimos de corazón. Porque es que aquí nadie tiene que estar para enriquecerse. El que se mete el que se mete en la política para buscar enriquecerse lo que quiere es robar. Dedíquese a la empresa privada. Dedíquese a montar negocios. Entonces, que te digan por la calle al medio que creen en la prensa libre y que quieren una prensa libre al servicio de los venezolanos y no al servicio del partido de gobierno, me parece poderosísimo. Luego vamos con el derecho... Voy otra vez, perdón. Luego vamos con el derecho al voto. Llegamos a este punto porque el chavismo nos impidió a los venezolanos dirimir nuestras diferencias de manera pacífica en elecciones. Porque tienen 26 años manipulando las elecciones y manipulando los procesos electorales. Con ventajismo electoral, con el uso de fondos públicos para hacer campaña, con inhabilitaciones, con secuestro de tarjetas, con presos políticos,
26 años amañando las elecciones, obligando a la gente. ¿Recuerdan lo que hablamos de la dignidad? Obligando a la gente a votar por un partido político en específico, a cambio de una ayuda. Una ayuda que no necesitarían si ellos no hubiesen acabado con la economía del país, si ellos no hubiesen acabado con el sistema de salud, si ellos no hubiesen acabado con el sistema educativo venezolano. Pero la gota que derramó el vaso es que a pesar de todo esto, de las amenazas, de la manipulación, de la corrupción, de los inhabilitados, de los presos políticos, del robo de tarjetas, de la persecución, de no permitir que 5 millones de venezolanos en el extranjero pudieran votar en esas elecciones. A pesar de todo eso, Edmundo González Urrutia le dio la mamá de las pelas a Nicolás Maduro en la pasada elección presidencial y decidieron robarse los votos. Decidieron inventar un resultado. Decidieron tumbar la página del CNE. Decidieron no mostrar los resultados mesa a mesa porque nosotros sí los tenemos, acta por acta. Eso no puede volver a ocurrir nunca más en Venezuela. Porque los venezolanos, claro que somos pacíficos y claro que queremos ver nuestras diferencias en una elección. Pero ¿qué pasa cuando el gobernante de turno se las roba? Que esto esté en el manifiesto. Pasa como con el tema de libertad de expresión. Es una declaración de intenciones muy poderosa. Porque lo que te viene a decir es que si tú no estás de acuerdo con cómo yo estoy llevando el país, o si crees que alguien lo puede hacer mejor, tienes la posibilidad de cambiarme. Porque ningún político debe pensar que está por encima del país. Y mucho menos pensar que es eterno. Y eso aplica para Edmundo, eso aplica para Mara Corina, y eso aplica para todos los demás demócratas que vendrán luego. Para absolutamente todos. Entonces, que eso está estipulado de esa manera también es un antes y un después. Porque lo que te quiere decir es que los venezolanos tenemos que volver, tenemos que recuperar la confianza en el voto como institución. Que sea directo de verdad, que sea secreto de verdad, que sea universal, que cualquier venezolano pueda votar y pueda elegir su destino. Y luego que gane el mejor, así de sencillo. Y habrán gobiernos mejores y peores, como en cualquier parte del mundo. Pero que los mejores y los peores, los venezolanos podamos cambiarlos en el momento que lo estén haciendo mal y que digamos, hasta aquí llegó esto. El voto como mecanismo para dirimir nuestras diferencias y para decidir el destino del país. Eso en democracia será posible. Hoy lamentablemente no lo es. Ya lo demostró el chavismo. Pero en este nuevo modelo de sociedad va a ser posible. La libertad de reunión. Los 2 puntos anteriores. Se quiere un país con libertad de expresión para hacerle contraloría ciudadana al gobierno de turno. Se quiere un país donde el voto vuelva a recobrar importancia para poder cambiar al gobierno de turno si lo está haciendo mal. Pero también se quiere un país donde los venezolanos puedan protestar. Y no estoy hablando solo de un tema de cambio de gobierno. Puedan protestar si en su comunidad no hay agua, o no hay luz, o si el alcalde se robó unos reales. En Venezuela a día de hoy es imposible protestar. O mejor dicho, el régimen venezolano ha ilegalizado de facto cualquier tipo de protesta. Porque los venezolanos siguen y seguimos protestando. Ellos quieren que sea imposible en el papel. Y buscan, persiguen y meten preso a quien protesta. En muchos casos, cientos de venezolanos han sido asesinados en protestas. En democracia, expresarte también en tu comunidad, también protestando por lo que está mal, por lo que te mereces o por lo que te están robando, tiene que ser un derecho ciudadano. Y eso está en el documento. Tú tienes que tener la posibilidad
de alzar tu voz como individuo o como grupo cuando algo se está haciendo mal. Para que eso pueda ser reflejado en los medios de comunicación, para que tu problemática pueda ser atendida. Y si tu problemática no es atendida o no es solucionada, eventualmente también puedas, con tu voto, cambiar a los responsables de ese problema. Entonces, el derecho a la reunión, a la protesta, también es algo fundamental en la Venezuela que viene. Luego, vamos con uno de los temas más delicados del documento, que tiene que ver con el derecho a la seguridad. Les leo textualmente esta frase que me gusta mucho. Todo individuo tiene derecho a proteger su vida, su familia y su propiedad. Y les escribí algunas implicaciones que esto tiene que salen del documento. Un nuevo contrato entre Estado y ciudadanía, no lo que tenemos a día de hoy. Una reforma profunda de policías y fuerzas armadas. Yo sí creo que todavía hay una reserva moral en los cuerpos de seguridad del Estado. Creo que son muy perseguidos, creo que son muy vigilados, creo que los torturan, creo que los amenazan y creo que han atomizado las fuerzas de seguridad del Estado, policías y fuerzas armadas. Pero yo sí creo que hay mucha gente honesta, digna, que quiere servir a su país y que le duele la forma en la que los venezolanos perdimos el respeto por la institución militar venezolana y por la institución policial venezolana. Porque a los que son honestos, a los que quieren servirle a su país realmente les duele, pana. Pues eso también tiene que cambiar. Eso hay que reformarlo. Para que ellos estén mejor, para que ustedes que nos están viendo, que son policías o que son militares, estén mejor. Ustedes y sus familias y puedan vivir bien. Porque ustedes los golpea la crisis venezolana, al igual que golpea al resto de la población. Puedan vivir bien, pero también partamos de la base. Protejan a los venezolanos de cualquier amenaza externa o interna. Porque su deber es con el pueblo de Venezuela y con la Constitución. No con lo que el gobernante de turno les diga. Y esto me parece fundamental. Eliminar los cuerpos represivos. Si tú quieres volver a darle el valor y el respeto que merecen nuestras Fuerzas Armadas y nuestros cuerpos policiales, tienes que eliminar los cuerpos represivos. Todos acá sabemos que hay cuerpos que se crearon con el único fin de reprimir a los venezolanos, no de defenderlos. Y más allá de que sea inconstitucional, eso es indecente e inmoral. Y tiene que acabarse. Recuperar funciones constitucionales es lo que les acabo de decir. Y eso también va ligado, evidentemente, a desmontar el Estado criminal que hoy oprime, persigue, apresa y tortura a la gente decente dentro de las Fuerzas Armadas, pero también corrompe el sistema desde adentro. También corrompe el sistema desde adentro. Porque si los incentivos para un militar venezolano están no para defender a los venezolanos, sino para ser corrupto, pues cada vez los empujan más hacia allá. Eso hay que desmontarlo. Eso hay que desmontarlo. Y evidentemente, ¿por qué les digo que esto es un tema muy delicado? Porque es que tú no tienes cómo reconstruir un país sin brindarle seguridad al país. Y eso Edmundo y María Corina lo han hablado muy claro y por la calle al medio. Han hablado de orden dentro del caos. Primeras 100 horas, primeros 100 días, primeros tantos meses, tantos años. Y una de las cosas que siempre se dice es la estabilización del país en términos de seguridad. Seguridad ciudadana y seguridad de Estado. Y no puedes garantizar eso sin hacer todos estos puntos que les acabo de mencionar. Así que nos tranquiliza, me tranquiliza y los tiene que tranquilizar a ustedes que esto no solamente se ha pensado y se tiene en cuenta, sino que se ha trabajado. Y como se ha trabajado, se tiene un plan. Así que cuando llegue el momento, esto se podrá hacer. Y Venezuela podrá salir adelante entendiendo que va a tener la seguridad para hacerlo. Este es el tema del retorno a casa. Más de 9 millones de venezolanos están fuera del país. En democracia, muchos de estos venezolanos van a volver.
Y para que esto pueda darse, tienen que haber oportunidades. Tienen que haber oportunidades económicas para que un venezolano que ya hizo su vida y echó raíces en otro país decida volver al nuestro. Pero también tienen que darse todo un tema de infraestructura que nos permita recibir en un país tan golpeado como el que tenemos a los millones de venezolanos que van a querer volver a ser país. Infraestructura de todo tipo. Vivienda, vialidad, servicios públicos, agua, luz, oportunidades de empleo, salarios dignos. Todo eso está pensado y se está pensando. ¿Por qué esto es tan importante? Porque es la reunificación de Venezuela. ¿Qué es lo mejor que tiene nuestro país? ¿El petróleo? No. ¿El oro? No. Que sí, que tiene petróleo, tiene oro, tiene las mejores playas del mundo, tiene un clima maravilloso, tiene un cielo azul, es nuestra casa, es nuestra tierra, tenemos agricultura, tenemos de todo. Todo eso está muy bien. Pero lo mejor que tiene el país es su gente. Y para que los venezolanos puedan volver a reunificarse, el país tiene que ofrecer condiciones para que eso sea posible. Y todos los que me están viendo, o tienen un familiar o un amigo cercano de primera línea fuera del país, o están fuera del país ustedes mismos. Y eso es un tema de conversación. Sale Maduro, ¿te regresa? Sí, me regreso. Oye, no sé. Sí. Algunos no quieren, otros sí quieren regresarse al país. Todo el mundo quiere que salga Maduro. Pero plantearte volver a Venezuela pasa por ver qué oportunidades me ofrece Venezuela. Y en eso se está trabajando. Luego, todo el tema de crímenes de lesa humanidad. Venezuela, no me voy a extender acá, hemos hecho programas completos sobre este tema. Venezuela es un país donde se cometen y se han cometido innumerables crímenes de lesa humanidad. El Estado venezolano debe, uno, buscar que haya justicia para los perpetradores, pero también justicia para las víctimas. Esa reparación a las víctimas es fundamental. Nosotros abogamos por un país donde haya justicia. Un país donde no haya venganza, pero tampoco haya impunidad. Y donde las víctimas puedan ser resarcidas, puedan ser reparadas. Y eso es un deber de la democracia. Eso es un deber del nuevo gobierno, de Edmundo, de María Corina, de todas las fuerzas democráticas. No dejar solos a las víctimas de crímenes de lesa humanidad de 26 años de chavismo en el poder. 1. Y 2, de aquí en adelante. Que eso nunca más vuelva a repetirse. Y tener todos los mecanismos legales e institucionales para que eso nunca más vuelva a repetirse. Para que se liberen todos los presos políticos de Venezuela. Pero en el futuro no vuelvan a existir presos políticos en Venezuela. Para que todas esas cárceles y centros de tortura que han sido utilizados para detener, para secuestrar a personas solamente por pensar distinto, sean transformadas en cosas mucho más productivas para el país. En museos, en centros comerciales, en escuelas, en hospitales. A eso es a lo que tenemos que aspirar como nación. Educación, clave en el manifiesto también. Hoy tenemos un país que sufre por todos lados en términos de educación. Los maestros, aparte de sufrir toda la persecución que sufren todos los venezolanos y que los obligan muchas veces a marchar y que los quieren obligar a votar y que los quieren obligar a tomarse fotos, etcétera, 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 los maestros venezolanos ganan menos de $1 al mes. Las escuelas deterioradas se están cayendo por todos lados. Los niños en muchos casos no tienen transporte escolar y tienen que caminar horas para llegar al colegio. En muchos otros casos no tienen programa de alimentación escolar en una sociedad como la que tenemos, en la que casi el 90% de los venezolanos viven en situación de pobreza y no comen 3 veces al día. En muchos colegios del país no hay programa de alimentación escolar. Y la joya de la corona, ya en términos de calidad estrictamente académica, ideologización de lo que se da en las aulas de clase, y ya ni siquiera se está dando todo lo que debería darse.
porque solamente van al colegio 2 o 3 días a la semana en ese fulano horario mosaico que nunca terminaron de desmantelar. Esa es la situación actual. Nosotros tenemos que empezar a mejorar la economía hoy, y eso se va a sentir así, desde el día 1. Pero también si queremos un país distinto en 10 años, hay que mejorar, refundar, reconstruir y relanzar el sistema educativo venezolano. Un sistema moderno, que al igual que todo lo demás, el Estado no está en el centro, el gobierno no está en el centro, el político no está en el centro del sistema educativo. ¿Quiénes tienen que estar en el centro del sistema educativo venezolano? Los maestros, las familias y los alumnos. Y hacia allá tenemos que apuntar y hacia allá va nuestro país. Protección ambiental. Aquí se desarrollan 2 temas. El primero, que tiene que ver con todo el negocio ilícito y el impacto que el negocio ilícito, actividades como la minería ilegal, por ejemplo, tiene incluso en otras democracias del mundo. Eso hay que acabarlo de raíz. Negocios ilícitos que además financian actividades ilícitas dentro y fuera de Venezuela. Eso no hay lugar a duda. Y en segundo lugar, habla, de todo el impacto medioambiental que esto tiene. Y de cómo para nosotros un punto de honor debe ser cuidar nuestro país. Todo el daño que se ha hecho en el arco minero, todo el daño que se ha hecho en nuestros bosques, todo el daño que se ha hecho en nuestros ríos, es inaceptable. A nuestras playas. La tragedia ecológica que vive Venezuela por culpa de la dictadura tiene que detenerse. Tiene que detenerse. Porque un venezolano, cuando sale de su país, una de las cosas de las que se siente más orgulloso es de la belleza de Venezuela. De sus playas, de sus ríos, de sus montañas. Y eso el chavismo, por estar haciendo negocios ilícitos, lo ha ido destruyendo poco a poco en estos 26 años. Eso lo muestra el documento. Detener los negocios ilícitos en Venezuela y por otro lado también detener el ecocidio y apuntalar la protección de nuestro medio ambiente como uno de los pilares fundamentales de esta nueva Venezuela democrática, libre y próspera. Y el último punto que toca el manifiesto tiene que ver con el rol de Venezuela en el mundo. Igual, no solamente en términos de intenciones, sino que lo deja muy claro en el papel. Venezuela quiere estar en el eje occidental y democrático del mundo. Con sus más y sus menos. Porque esto no es un problema de derechas y de izquierdas. Esto es un problema de dictaduras y democracias. Venezuela quiere estar en el eje occidental democrático del mundo y sustituir ese eje Irán, Rusia, Cuba, Nicaragua por los aliados naturales democráticos que Venezuela llegó a tener y que hoy lamentablemente no tiene. Esos son los que nos van a impulsar, los que nos van a ayudar a salir de abajo, los que nos van a ayudar a traer inversión internacional, los que nos van a ayudar a que haya justicia para las víctimas, los que nos van a ayudar a reconstruir a Venezuela. Esa es la posición que el presidente electo Edmundo González Urrutia y la líder de las Fuerzas Democráticas María Corina Machado dejan claras en el documento. ¿Por qué esto es tan importante? Por lo mismo que este documento es importante. Porque plantea la tesis política en 2 momentos cruciales para Venezuela. El momento actual, que es la salida de la dictadura, ese último empujoncito que nos hace falta. Delimita tus aliados. Mis aliados son Estados Unidos y las democracias occidentales. Y para lo que viene, para el futuro de Venezuela. Porque esos también van a ser tus aliados en materia educativa, en materia de salud, en materia energética, en materia de importaciones, de exportaciones, de reconstrucción del país. Entonces, que eso esté. Y esté de cierre, insisto, así como la apertura,
fue un mensaje claro de dónde estamos y hacia dónde vamos. El cierre es un mensaje claro de quiénes son nuestros aliados en este momento y en el momento que está por venir. Este texto, con toda la amplitud que tiene, que les voy a dejar el link completo acá para que lo puedan descargar, nos viene a recordar algo que quizá es simple, pero es muy poderoso. Que es que el individuo, el venezolano, está por encima de cualquier objetivo político del gobernante de turno. Que la libertad es un valor. Y es un valor que tenemos desde que nacemos. Que nadie puede obligarte a bajar la cabeza por una bolsa de comida. Que nadie puede obligarte a bajar la cabeza para darte un techo donde vivir. Que nadie puede obligarte a ponerte la camisa de un partido político, sin importar el color que sea. Y que solo nosotros, los venezolanos, unidos en cuerpo, alma, espíritu, corazón y mente, vamos a poder estar de manera valiente en esa Venezuela que va a resurgir como el ave fénix, para reconquistar su libertad y para reconstruirse a sí misma y mostrarle al mundo entero el milagro venezolano. Usted que me está viendo, yo, sin importar la edad que tenga, sin importar lo mayor que usted se considere, porque me he conseguido mucha gente que me dice, mucha gente mayor que me dice, Jesús, yo ya estoy mayor, hijo, yo no voy a poder ver la reconstrucción de Venezuela, pero yo sé que gente como tú sí la va a ver. Usted que piensa de esa manera, tenga muy claro que usted también va a ver y a ser parte de la recuperación de Venezuela. Económica, cultural, social, política. Usted también va a ser parte del milagro venezolano. Lo va a vivir, lo va a sentir y va a aportar en que eso sea así. Venezuela será libre, Venezuela será próspera, Venezuela será democrática. Y este manifiesto, que me parece súper potente, las futuras generaciones lo van a ver como algo que marcó un antes y un después. Lo van a ver como algo que mostró el camino para la libertad, pero también como las líneas que sirvieron de base para esa Venezuela democrática que está por venir. Así que, sin más, los invito a compartir este episodio con todas las personas que todavía no hayan podido leer el manifiesto de María Corina. Les invito a leer el manifiesto, les invito a compartir el manifiesto, les invito a suscribirse, ya que sigamos estando por este espacio. Coméntenme qué tema quieren que hablemos, a qué invitado quieren que tengamos y sobre todo cuáles son sus dudas e inquietudes sobre la Venezuela que viene. Que en lo poco que yo pueda ayudarles a resolverlo, saben que pueden contar conmigo. Les mando bendiciones a ustedes y a su familia. Se les quiere, se les admira, se les aprecia y queda poco. Queda poco para avanzar ese camino hacia la libertad y hacia la democracia en nuestro país. Así que cuídense mucho. Chao, chao.